Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien donde quiera que estén del otro lado de esta pantalla. Hoy estamos en nuestra séptima sesión de teoría del diseño y del conocimiento uno de primer semestre, en la cual tenemos un estudiante inscrito. Son las 6:25 de la tarde del día 18 de junio. Eh, hasta este momento, eh, a pesar del compás de espera que hemos dado y la comunicación que tuvimos en la última oportunidad a través de vía correo electrónico, quedamos en que haríamos interacción en las próximas sesiones, pero eso no ha ocurrido hasta este momento. Sin embargo, sigo adelante con el tema del curso. También es importante aclarar que hasta este momento el inscrito, el estudiante inscrito no ha subido ninguna evaluación ni ha realizado ningún examen parcial, de modo que pues la situación es esa. Pero como les venía comentando, seguimos con nuestro curso para dar cumplimiento a lo encomendado. En este caso, haciendo un breve recordatorio de lo que habíamos analizado en la clase anterior sobre el tema de eh, la revolución industrial y el surgimiento de las nuevas técnicas constructivas, haciendo un repaso general sobre las exposiciones universales, sobre todo la de 1900, y de cómo esto también influyó en el desarrollo de una gráfica particular, de un movimiento artístico, arquitectónico también peculiar, que iba dejando de lado e iba dejando por detrás todos los planteamientos que se venían haciendo con respecto a la fabricación de objetos, ¿no? No solamente fabricación de objetos, sino también arquitectura. Y en ese espacio de tiempo que inicia en 1907, también en conjunto con la secesión vienesa y la escuela del Deutsche Werkbund, dirigida por el arquitecto Peter Behrens, eh, se desarrolló pues entonces una aproximación con una visión contemporánea, digamos, modernista, y que promulgaba la unión entre la incipiente unión entre lo que era el artesanado y el arte y la técnica igualmente, ¿no? Es decir, ya los procesos industriales vienen a complementar lo que es la creación en todo su sentido de los objetos que van a determinar la cotidianidad, y entre ellos también la arquitectura como la máxima expresión de estos temas. En este caso, llegamos al punto, luego de la culminación de la Primera Guerra Mundial, considerando que el Deutsche Wehrpunkt existió entre 1907 y 1914, digamos que culminó su actividad abruptamente con el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Y en ese periodo de tiempo, pues, si bien hubo avances en el aspecto del desarrollo de la técnica, pues hubo una cierta etapa, no de estancamiento, sino de reflexión sobre el tema del desarrollo de la técnica en conjunto con la arquitectura, el diseño y los objetos de la cotidianidad. Además también sobre la urbanística,
la forma de vida y de cómo se plantearía el desarrollo de esa vida en un futuro cercano que en 1920 vio la luz en lo que se llamó la República de Weimar, en Alemania también. Digamos que todos estos movimientos eurocéntricos eh, tuvieron esa tendencia de aglutinarse en el conglomerado industrial potente que venía desarrollando Alemania para ese entonces. Y ya en ese momento surge un personaje de importancia capital y que fue precisamente discípulo de Peter Behrens en su taller de arquitectura junto con Le Corbusier y otros arquitectos que tuvieron una influencia muy importante posteriormente durante todo el siglo XX, a lo largo del siglo XX, digamos que hasta un poco más allá de los mediados del siglo XX, ¿no? Hasta los años 70. En este caso, aquí vemos a Walter Gropius, discípulo de Behrens. Él, como buen gerente de la arquitectura, ¿no? Como yo lo he tenido a bien denominar, por su capacidad extremadamente eh, consecuente con la organización de los sistemas de producción y con la organización de los esquemas de desarrollo de los planteamientos de los proyectos vinculados no solamente a la arquitectura, sino también con la conciencia de estar inmerso en un movimiento simultáneo e importante que convocaba de alguna forma todas las artes. Visto esto, Gropius, em, de la mano de otros arquitectos, pero siendo él la cabeza y también de otros artistas, decide fundar en Weimar, en ese periodo maravilloso entre guerras denominado la República de Weimar. Y digo que fue maravilloso porque fue la conclusión y al mismo tiempo el lanzamiento de todo un sistema de pensamiento que logró reunir todos los criterios que hemos venido explicando anteriormente en una nueva forma de hacer las cosas en arquitectura, en arte, en diseño, en pintura, en escultura, pues, ¿no? E inclusive en artes que tenían un valor, eran de valor incipiente en algunos sectores como lo eran la fotografía, también el teatro, la fabricación de, de atuendos y de disfraces para representaciones teatrales, juguetes y un sinfín de elementos que tenían que ver con la cotidianidad y que tenían que ver con este planteamiento de la formación de la escuela de la Bauhaus que logra implementar a través de un planteamiento conceptual y teórico de forma circular centralizada, ¿no? Muy similar, por cierto, con la formulación de la idea de la conciencia colectiva y la relación del entorno que hace también el psicólogo Carl Jung, ¿no? Digamos que en cierta forma en muchas áreas de la vida y de la ciencia y de las artes y de la salud del propio conocimiento y de la vida del individuo, se estaban renovando todas las estructuras que estaban establecidas como conocidas, pues, ¿no? Y eso también tuvo una manifestación en el resto de los campos
no solamente vinculados al arte, sino también a la ciencia y a la industria, ¿no? Esto es importante tenerlo en claro para situarnos en el contexto espacio-temporal. Entonces, Walter Gropius propone un plan de estudios que inicialmente se inicia en Weimar. Aquí estamos viendo ya la Bauhaus en el edificio que se desarrolló posteriormente en 1925 en Dessau, eh, también como culminación, pues, ¿no? De ese ideal que planteó Gropius en forma de escuela, ¿no? Y que influyó notablemente y fundamentalmente el desarrollo de la arquitectura en gran parte del continente, porque posteriormente la escuela fue disuelta con, con el advenimiento del gobierno nacional socialista y ya hacia 1935 pues la escuela dejó de existir en el formato que se había establecido inicialmente. Su último director fue Mies van der Rohe. Allí estamos haciendo un salto importante, pero es para dar a entender que así como el Deutsche Werkbund en 7 años tuvo un impacto muy contundente que se vio abruptamente sesgado por la aparición del fenómeno de la guerra, la Bauhaus también tuvo una existencia un poco más prolongada, pero se vio también desafortunadamente interrumpida en Europa por el advenimiento de los ideales del gobierno nacional socialista que iban en contra de toda eh, la novedad que estaba planteando la escuela de la Bauhaus, dirigida inicialmente por su creador, Walter Gropius, y en donde participaron otros artistas de mucha importancia, como Johannes Itten, Laszlo Moholy-Nagy, Marcel Breuer, Vasily Kandinsky, entre otros, ¿no? Que son artistas que estudiaremos en otras materias, ustedes verán también en otros cursos, y que además de ser artistas y diseñadores y arquitectos, pues tenían una postura teórica importante que se impartió en estas clases en la escuela denominada Bauhaus, iniciada por su creador Walter Gropius en 1919-1920. Es importante entender que el planteamiento, como lo estaba mencionando, es un planteamiento circular concéntrico de aprendizaje, ¿no? Y hacía referencia al esquema de la psique de Jung, porque él también postula una idea del individuo en una situación circular concéntrica donde el autoconocimiento del sí mismo, del self, viene a tener un rol de mucha importancia. Y es muy, muy interesante esa vinculación en la cual no voy a profundizar mucho porque reviste un poco una particularidad más filosófica que la que nos ocupa en este caso, que es entender de qué se trata todo este tema que plantea Gropius en la escuela de la Bauhaus. Como vemos aquí, tenemos en un primer anillo de este círculo lo que se llaman estudios introductorios que tienen una duración de seis meses. ¿Ok? Y en esos estudios introductorios se hace una aproximación al estudio de la forma y la experimentación con la materialidad, con los materiales, pues, ¿no? Esto con la intención de preparar al estudiante en el manejo de la composición y de cómo esa composición luego puede convertirse en un objeto y un elemento material, pues, ¿no?
Aquí entonces estamos ante la presencia de un primer anillo de conocimiento que trae consigo muchas de las premisas establecidas tanto por la secesión veneza como por el Deutsche Weltbund, eh, como una etapa inicial de conocimiento, pues, ¿no? Ya preparando al estudiante en un lapso de 6 meses en el conocimiento de que la forma y el objeto eh, tienen unas posibilidades de aplicación y de síntesis importantes que posteriormente pueden ser desarrolladas en las siguientes esferas de conocimiento que plantea el esquema de estudios de la Bauhaus. Eh, en esa segunda etapa, ¿no? Que ya es más de estudios más profundos y que dura eh, unos 3 años, se hacen estudios de técnicas de representación, de materiales, herramientas, se hace el reconocimiento del estudio de la teoría de la forma y del diseño, así como lo estamos haciendo aquí. Em, Análisis de los materiales, estudio de la naturaleza, un poco para luego de haber comprendido y, digamos, de alguna manera haber progresado en ese primer círculo de conocimiento, se ingresa en un círculo de conocimiento un poco más profundo, donde la teoría, la práctica, el tema de la técnica y también del reconocimiento del entorno vienen a jugar un valor ahora mucho más profundo y de mucho más duración como contenido programático, porque estamos hablando de 3 años donde el estudiante estaría concentrado no solamente en estos elementos que les he nombrado, sino también en el conocimiento de los materiales, ¿ok? Materiales que no solamente materiales de construcción, sino todos los vinculados al proceso de creación de las formas que ya habían sido asumidas y analizadas en la formación objetual con el respaldo del conocimiento de las teorías y de las técnicas para poder hacer cosas con estos materiales, pues, ¿no? Y bueno, allí, como les comentaba inicialmente, también ese conocimiento de la forma, de la teoría y de los materiales, pues conducía a un espectro muy amplio que iba desde el reconocimiento del material en sí, de cómo aplicarlo, y ese cómo aplicarlo se diversificaba posteriormente en distintas escalas de materialidad en el tema de objetos de uso cotidiano, mobiliario, tejidos, em, eh, bueno, la propia expresión pura, abstracta a nivel compositivo, pictórico, el conocimiento de la composición, de la línea, del plano y del punto, un poco trayendo a colación el célebre libro de, de, de Vasily Kandinsky, Punto y Línea sobre el Plano. Entonces, todos estos conocimientos vienen a desplazar lo que originalmente se había establecido como noción de conocimiento del trabajo del creador, que básicamente, como mencionábamos en la clase referida al Renacimiento, era una especie de conocimiento que se iba transmitiendo del maestro al alumno de una forma quizás un poco menos estructurada, pues, ¿no? Era el maestro y el discípulo, ¿no? El filósofo y los escuchas, los oyentes, pues, ¿no? Pues, si nos remontamos a la antigüedad clásica, pues, ¿no? Pero es importante esa vinculación entre la forma de transmisión de conocimiento entre la antigüedad clásica y la modernidad, porque si bien en la antigüedad clásica esa transmisión se hacía de forma oral, también había un proceso en que el discípulo iba poniendo en tela de juicio
los conocimientos impartidos por el maestro, pues, ¿no? Y de esta forma entonces había una manera de renovación constante de las ideas referidas al arte y a la arquitectura, ¿no? En aquel entonces no se podía hablar de diseño, ya en la Bauhaus el tema de diseño aparece como una disciplina vinculante dentro de todo el esquema circular concéntrico de enseñanza, pues porque el diseño es el que te permite las herramientas para la fabricación de ese objeto, pues un poco como en el Renacimiento, el sistema de proyección y en dos dimensiones y el descubrimiento de la perspectiva permitieron la organización y la planeación de los edificios ya a través de las planimetrías, ¿no? Y de la perspectiva, pues en este caso todo ese bagaje que proviene de todos esos movimientos y estadios temporales aquí también se asumen de una manera concreta, pero con ese ingrediente fundamental, pues la aparición de la palabra y del diseño en sí, pues, ¿no? Que no es más que transformar las ideas en, en elementos que sean posibles de ser reproducidos tanto digamos, secuencialmente o en una cadena de producción, como particularmente en el caso de la arquitectura, en la que se establecían ciertas premisas básicas que, si bien muchos teóricos no lo mencionan como de carácter estilístico, ¿no? Evidentemente, el diseño de la Bauhaus marcó un hito y marcó también una forma de aproximarse a el desarrollo del proyecto, no solamente del proyecto del objeto, sino del proyecto ya como arquitectura, como edificio y como construcción, que viene siendo entonces esta última parte central del esquema de conocimientos de la Bauhaus, que recientemente cumplió 100 años de haber sido fundada y su legado pues está esparcido por todo el mundo, ¿no? En ese punto, en ese nodo central, se hace mucho énfasis en el tema de la construcción, la albañilería, la experimentación, el proyecto, como vemos allí reflejado en la imagen, y el proyecto basado en la idea de la arquitectura y la inclusión de la ingeniería como fundamental dentro del esquema de la creación de la idea, no solamente material del objeto, sino también del diseño y de la arquitectura, pues, ¿no? Este, que vendría siendo el elemento que cierra el plan de estudios, ¿no? Que como vemos no es un plan de estudios como, como solemos inclusive en nuestros días ver estructurado en forma de organigrama, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso era en forma de aproximación hacia un centro único que era el que entonces regía el resto de las disciplinas conexas a la arquitectura. Y de allí, por ejemplo, posteriormente la ilustración se fue convirtiendo ya en la modernidad más tardía en lo que es el diseño gráfico, el tema de la experimentación con los materiales, con la inclusión también del diseño, que derivó en lo que conocemos hoy como diseño industrial, pero en este caso pues se manejaba como un todo, pues, ¿no? Allí se fabricaron objetos icónicos que hasta hoy en día son prácticamente objetos de culto, pues, ¿no? Pero básicamente esa no era la intención inicial de lo que hacía la Bauhaus. La intención inicial era de que lo que ellos
diseñaban, creaban y producían se pudiese reproducir de alguna manera en forma industrial, ¿no? Con procedimientos industrializados que permitieran una calidad de vida novedosa y moderna. Esto ocurrió, esto impactó efectivamente e impactó sobre todo en Alemania y en los países vecinos, sobre todo en el periodo, curiosamente, en el periodo posterior a la guerra, ya que muchos de estos objetos que aquí se diseñaron y fueron desdeñados debido a temas ideológicos y políticos y guerrerísticos, pues siguieron un poco en el zeitgeist, por decirlo de alguna manera, en el espíritu de los tiempos, ¿no? Y entonces la practicidad y la facilidad que ofrecía la nueva arquitectura, tanto a nivel funcional y espacial, y de todos los objetos que acompañaban el repertorio, digamos, de integración de lo que era la vida moderna producida por la escuela de la Bauhaus, y a partir de allí todas las industrias que asumieron este modelo en el desarrollo de la fabricación de sus objetos, fue tomada como un hecho dentro de la cotidianidad de la vida alemana, y esto también en el sentido del reconocimiento de una vida austera, de una vida funcional, de una vida, una etapa de posguerra con muchas limitaciones, y donde encajaban precisamente eh, de forma ideal los preceptos y todos los elementos y productos que fueron una vez concebidos y diseñados por la escuela de la Bauhaus. Comprendido esto y comprendido ese ciclo de existencia, en 1926, como les mencionaba, Gropius pues logra entre 1925 y 26 edificar la escuela de la Bauhaus, no solamente la escuela, sino todo el complejo de Dessau, que incluye también viviendas para profesores y viviendas para estudiantes, pues, ¿no? No voy a profundizar mucho en la estructura del edificio, pero la estructura del edificio evidentemente está supeditada y sujeta a el contenido programático establecido en el esquema circular concéntrico que les presenté con anterioridad. Lo interesante aquí es que comienza a aparecer la idea del muro cortina, ¿no? Es decir, ya no es una arquitectura que se cierra ni se queda en los postulados que hiciese, por ejemplo, eh, Adolf Loos sobre el round plan o la concepción del espacio dentro de la arquitectura, ¿no? Y de cómo es, tenía una consecución dentro de la composición espacial de la edificación, y aquí esos conceptos de los también se trascienden y dirigen más la vista hacia una arquitectura que se expande, ¿no? De una arquitectura que habla de continuidad espacial, ¿no? Más allá de disposición cubicular o habitacional, por decirlo de alguna manera, de los espacios funcionales que allí operaban, ¿no? En esta fachada, pues la fachada de los talleres, allí la luz que era muy importante se aprovechaba también inclusive para temperar la edificación, y bueno, se componía básicamente en tres partes, pues, ¿no? Tres componentes: el área de talleres, el área de aulas y una serie de dormitorios, y el área de aulas teóricas, pues, ¿no? Donde se impartían las clases teóricas referidas al diseño y al conocimiento, pues, ¿no? Un poco como lo que estamos viendo nosotros en este momento. Es importante señalar que la Bauhaus
y la Universidad José María Vargas comparten muchos elementos en común, ya que el diseño programático de la Universidad José María Vargas, de su Facultad de Arquitectura, eh, Artes Plásticas y Museología inicialmente, luego incorporando el diseño gráfico y el diseño industrial, estuvieron fundamentados también en la pedagogía formal establecida por la escuela de la Bauhaus, que como les dije, funcionó hasta 1935 y luego todos sus profesores perseguidos pues, por el gobierno nacional socialista de Adolfo Hitler fueron exilados y muchos de ellos, entre ellos Walter Gropius, emigraron a los Estados Unidos, al igual que Marcel Breuer y Mies van der Rohe, y allí pues se desempeñaron en universidades tan importantes como el MIT, como Harvard, como el IIT, el Instituto de Tecnología de Illinois, que fue diseñado, proyectado y construido también por Mies van der Rohe. Y bueno, se esparció también hacia otras regiones de Europa, llegó también a Israel, tuvo influencia en Marruecos, en la parte norte de África, en Norteamérica y también en una forma un poco más heredada y decantada ya en Sudamérica más hacia los años 60. Pues digamos que la vigencia de la escuela de la Bauhaus, su pedagogía y la idea de la arquitectura como una nueva forma de producción para una nueva forma de vida caló profundamente en, en, en la evolución de todo lo que es el desarrollo del diseño a nivel mundial, pues, ¿no? Y eso es algo indiscutible e innegable, ¿no? Así como también fue de alto impacto la influencia de la Escuela de Chicago en América, en América del Norte, también la influencia de Frank Lloyd Wright, del grupo Arts and Crafts, la Escuela de la Bauhaus también entró en escena un poco posteriormente a estos movimientos que les estoy mencionando y entró en un sitio muy importante también que fueron las aulas de clase. Pues, todos estos personajes, entre ellos Gropius a la cabeza, pues se dedicaron a seguir formando estudiantes y de esta forma el ADN de la Bauhaus sigue de alguna manera reproduciéndose constantemente en el repertorio formal, espacial, arquitectónico y programático de la arquitectura en sí, del diseño y de, de la academia, pues como tal. Eh, en ese sentido, podemos decir que la pedagogía formal se concentraba fundamentalmente en el desarrollo de una arquitectura, ya yendo hacia la última o la última fase de culminación del programa de lo que fue la Bauhaus, se concentró en el desarrollo de de una arquitectura racionalista, ¿okay? Que consideraba elementos también novedosos en cuanto a la disposición espacial y formal de las edificaciones, ya prácticamente desde su fundación y posteriormente, en unos años posteriores a su fundación, ya en 1923-24, ya se estaban produciendo los primeros modelos arquitectónicos y de diseño industrial y de diseño de objetos que promulgaban las premisas formuladas por la pedagogía formal de la Bauhaus, como vemos aquí en esta vivienda unifamiliar diseñada para la exposición de la escuela o Staatliche Bauhaus en Weimar en 1923.
allí se presenta esto como una vivienda prototipo para una familia, pues, ¿no? Y bueno, lógicamente hay que comprender que el impacto de esta propuesta, que en este caso se edificó, eh, es altamente em, significativo porque rompe con todos los esquemas que se venían formulando en la tradición arquitectónica, que tenía más que ver con la evolución estilística, el manejo de las formas, la interpretación de la fachada, eh, el manejo convencional de lo que es el funcionamiento, limitado también por la poca evolución, digamos, de los sistemas ingenieriles a nivel doméstico, no tanto a nivel y de otras escalas, sino a nivel doméstico. Y eso es lo importante que hay que señalar, que la Bauhaus toca fundamentalmente el tema de lo doméstico y lo cotidiano como centro de atención para justamente establecer esa nueva forma de vida y de alguna manera esa idea de nuevo hombre que también la postuló eh, la postuló también el nacionalsocialismo, pero con otro tipo de variaciones de carácter ideológico, ¿no? Pero hay que estar claro que la Bauhaus y las escuelas técnicas de arquitectura coexistieron en Alemania, inclusive en el periodo de los inicios de la guerra, pues no, antes de clausurar a la Bauhaus en 1935. ¿No? Hay una generación de arquitectos que se formó en las Technische Hochschulen, que son las escuelas superiores técnicas alemanas, y que también pues generaron una forma y un estilo de hacer la arquitectura con unos criterios bastante novedosos también, aunque los que se preparaban, digamos, un poco para el gobierno de la mano del arquitecto Albert Speer, tenían que ver un poco con el rescate de la, del ideal platónico, clásico, ¿no? Traducido en una arquitectura elocuentemente monumental y de carácter neoclásico. Pues, ¿no? Sin embargo, hay ejemplos interesantes también por ese lado, por esa vertiente, que rozan un poco y abrazan ciertos criterios de la modernidad, pero que en la Bauhaus se vieron ya desde los inicios establecidos contundentemente, como lo vemos en esta casa que fue edificada para la exposición de 1923 de la Escuela de la Bauhaus en Weimar. Pues. Entonces, perdón, aquí es interesante señalar que en 1923, pues las personas seguían estancadas en un estilo de vida y un estilo de arquitectura y en un estilo de hacer las cosas, digamos, con patrones que la Bauhaus deshizo y, e irrumpió, como mencioné, sobre todo en Alemania y en sus países vecinos, de una forma muy contundente e influenció todo el diseño posteriormente de, de marca, de tanto de la parte textil, en la parte del mobiliario, el calzado, eh, este, en todos los niveles que tienen que ver con la producción industrial, los ideales de la Bauhaus vienen a estar siempre presentes y eso es muy importante en el conocimiento del diseño, pues, ¿no? Y de cómo él va a permear también, como les mencionaba, en
la arquitectura que se hizo para las viviendas aledañas a todo, a toda la centralidad que de alguna manera proponía la presencia de la escuela de Bauhaus, de la Bauhaus en Dessau. Es una centralidad relativa, pero en su entorno se desarrollaron, como les mencionaba, las edificaciones de los profesores, y pues esas edificaciones lógicamente también asumían el criterio que establecía la, las directrices de la escuela, pues, ¿no? Y así subsecuentemente la influencia fue permeando en exposiciones posteriores que también referidas a la vivienda se fueron realizando en Alemania. Un ejemplo de ello es el desarrollo de la Weissenhof-Siedlung, cuyo director fue Mies van der Rohe. Y también allí pues de alguna manera se reunieron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial una serie de personalidades también, entre ellos Le Corbusier, eh, Hans Scharoun, eh, Johannes Peter Oud, eh, el mismo Mies van der Rohe, en una especie de reedición de la idea de exposición universal, pero en un carácter eh, más acotado y de carácter de influencia, pues, digamos, más relacionada con el centro de Europa. Pero hago la comparación porque las exposiciones de vivienda siempre han servido para dar a conocer el nuevo estilo de vida y las nuevas formas de vida que en ese momento abolían todo lo anteriormente establecido, como es posible verlo aquí en esta imagen, pues, ¿no? Y bueno, también en cuanto al diseño, en la parte de ilustración, en diseño gráfico, se generó toda una aproximación formal que tenía mucho que ver con la idea de lo dinámico, con la idea de la tipografía, con la idea de una nueva proposición de publicidad, por decirlo de alguna manera. Entonces se sentaron allí también las bases de eh, el inicio de una serie de elementos vinculados al marketing, a lo que hoy en día se llama marketing, a lo que hoy en día llamamos diseño gráfico, pero que en aquel entonces se denominaba ilustración o diagramación. Pero fíjense que ya allí también, desde 1923, eh, así como se edificó la casa que vimos en, en las imágenes, en las diapositivas anteriores, este pues es el afiche que invitaba a esa exposición en 1923 en Weimar, y obviamente pues la introducción de la diagonal en la composición y del dinamismo dentro de la composición, evidentemente denotaba que ya también a nivel de lo que es la manifestación gráfica y del arte, todo habría de cambiar y todo estaba cambiando de una forma muy acelerada y muy importante, y que tuvo una influencia muy amplia que sigue vigente hasta nuestros días en nuestra formación como arquitectos y como diseñadores, ¿no? Hasta aquí entonces el panorama planteado por la Bauhaus y ese momento histórico que fue fundamental en el desarrollo y la evolución de la arquitectura como la conocemos hoy en nuestros días, pues, ¿no? Ya habiendo pasado por el filtro de la modernidad tardía,
de la posmodernidad y de los distintos movimientos que subsiguientemente siguieron generando otros postulados, pero que tuvieron su nacimiento aquí, en la Bauhaus de Weimar, posteriormente en Dessau y luego en todo el mundo.